Hola, ¿cómo están? Estamos aquí en San José. Como ya saben, hemos estado evaluando cuáles son las oportunidades de negocio que hay en Costa Rica alrededor del cambio climático y para eso vamos a hacerles algunas preguntas a Mónica Araya. Mónica es una tica que vive en Londres, trabaja para E3G, que es una agencia de consultorías y asesoría de cosas de cambio climático para países del primer mundo y además es la negociadora de temas de financiamiento de cambio climático para Costa Rica. Entonces, esperamos que ella nos pueda orientar un poquitito en este tema. ¿Cómo estás, Mónica? Hola Carlos, qué gusto oírte. Muchas gracias por llamarme y muchos saludos desde Londres. Vos sabes que siempre estoy muy contenta cuando converso con vos sobre cambio climático. ¿Qué me contás de Costa Rica? Acá en Costa Rica todo pura vida, soleadito como siempre. Te quería preguntar, en términos de negocios, qué significa el cambio climático? O digamos, ¿qué es esta economía baja en carbono hacia la que nos estamos moviendo? Bueno, empiezo, Carlos, con esa segunda pregunta que me hiciste como punto de partida. ¿Qué quiero decir o qué queremos decir con una economía baja en carbono? Bueno, un primer elemento tiene que ver con el hecho de que rescatamos ese principio de crecimiento económico que nos interesa tanto en un país como el nuestro. Es decir, queremos que la economía siga creciendo, que las exportaciones aumenten, que los negocios crezcan y lo que queremos es que lo hagan a través de motores de crecimiento que sean bajos en emisiones. Entonces, si lo pensamos a unas 2 décadas, pues nos imaginaríamos una senda o una ruta crítica de crecimiento económico en el cual separamos ese crecimiento de la proyección de emisiones. Eso tiene que ver con el lado de la mitigación. Pero a la vez, una economía baja en carbono debe ser una economía que sea resistente o, como se usa mucho en el debate internacional, que sea resiliente al cambio climático, o sea, que podamos proteger la prosperidad costarricense de la vulnerabilidad climática que se nos viene encima por el hecho que los esfuerzos de mitigación alrededor del mundo todavía no nos ponen a un nivel de seguridad climática como la que nos pide la ciencia. Entonces, en otras palabras, estamos buscando un cambio de modelo económico que tiene como fundamento una transformación productiva y cuyo referente tenemos que pensarlo a nivel histórico en esa revolución industrial que se gestó justamente en este país y que llevó a un cambio profundo en el mapa de ganadores y perdedores. Entonces, ¿cómo conectamos eso con la realidad empresarial costarricense? Pues a través de la pregunta de cómo el empresariado se prepara estratégicamente para colocarse desde ya en el lado ganador de la economía baja en carbono. En el lado ganador significa mediante la preparación de su actual estructura productiva para que pueda adaptarse a esta nueva economía, pero también a través de la generación de nuevas oportunidades de negocio en la oferta de bienes y de servicios que van a ser necesarios para que otras partes de la economía costarricense se incorporen a este nuevo paradigma. ¿Tenés alguna otra pregunta en este sentido? Sí, Mónica, me interesa entender cómo se relacionan estas oportunidades de negocio a estas cumbres de cambio climático que hay todos los años de parte de las Naciones Unidas. ¿Nos puedes explicar un poco de eso? Bueno, Carlos, ¿vos te acordás en Cancún lo intenso que fue la negociación para llegar a un acuerdo en materia de financiamiento? Entonces, ¿cuál fue el resultado? Pues el resultado fue un fondo climático que debe estar establecido en Durban. O sea que tenemos este año para diseñarlo. ¿Qué se propone este fondo? Pues este fondo se propone movilizar recursos financieros de países desarrollados a países en desarrollo. Todavía no se sabe cómo va a funcionar,
Pero lo que sí sabemos es que los países desarrollados se han comprometido a movilizar 100.000 millones de dólares por año entre 2012 y 2020. Otro compromiso que quedó claro en Cancún es que de esos 100.000 millones, un 50% se debe asignar a objetivos de mitigación, o sea, de reducción de emisiones en países en desarrollo, y que el otro 50% se dedique a temas relacionados con la adaptación. ¿Esto qué significa para Costa Rica? Bueno, significa, primero, que van a venir fondos de cooperación para estos temas y que la gran pregunta que nosotros tenemos que hacernos es cómo esos fondos de financiamiento pueden crear encadenamientos de manera que se involucre el sector privado y todo esto se vuelva en una oportunidad transformativa para que el país acelere su transición a una economía baja en carbono. En otras palabras, el sector privado tiene y debe estar involucrado en este proceso de armar las famosas NAMAs, ¿verdad? Las famosas medidas de mitigación nacionalmente apropiadas. Segundo, otra oportunidad que se genera para el sector privado a través de estas negociaciones es los procesos paralelos que se crean alrededor de las negociaciones. Vos recordás cómo en Cancún una buena parte de los participantes estaban metidos en aquel edificio enorme, ¿no? Negociando, y cómo alrededor de esas negociaciones se crearon foros empresariales súper interesantes donde empresarios, inversionistas y expertos en economía de bajo carbono se sentaban en sesiones estratégicas para determinar cómo trabajar juntos de manera que se armen agendas, las famosas agendas win-win, o sea, agendas que sean buenas para el planeta y que sean buenas para el empresariado, ¿verdad? Esa es la gran oportunidad, por ejemplo, que yo veo para una persona como vos, ¿no? Que maneja muy bien la transición de lo internacional a lo local. Y de cara a Urban, una gran oportunidad que yo veo para el empresariado costarricense es que participe justamente en esa definición de lo que el país quiere obtener de esos fondos de cooperación. Esa pregunta sabemos que no puede ser una pregunta estrictamente gubernamental, sino que tiene que ser una pregunta empresarial y que debe ser dialogada transparentemente en el país. Claro, Mónica, de hecho aquí en Costa Rica ya se han hecho varios estudios y se ha identificado que lo que se necesita movilizar para la parte de mitigación y reducir las emisiones lo suficiente para movernos hacia una economía baja en carbono es de 8.000 millones de dólares. Eso pues es una combinación entre fondos públicos y fondos privados. Entiéndase, fondo público es todo lo que viene de los impuestos de los ticos, así como la cooperación internacional. Entonces pues realmente tenemos que prepararnos para mover todo ese dinero de aquí a más o menos el 2020.